Seguimos caminando en la verdad de la presencia, esa presencia divina en cada uno de nosotros que está, pero hoy en esta mañana, espero que estén de lo mejor una vez más. Quiero compartir una vez más en Manantial y Secretos del Cielo, algo maravilloso que también lleva historias y todo de la vida que tenemos que disfrutar. Del autor Octavio Paz, El laberinto de la soledad y otras obras. Porque es importante aprender, porque cuando nosotros aprendemos tenemos conocimiento, y cuando hay conocimiento pues hay una conciencia más amplia para entender al ser. Entonces vamos a seguir con esto. Dice El laberinto de la soledad. Octavio Paz nació en 1914 en la Ciudad de México. Desde temprana edad empezó a escribir y en 1937 participó en Valencia en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. A su regreso a México en 1938, dirigió Taller, la revista que señaló la aparición en México de una nueva generación de escritores y de una nueva sensibilidad literaria. En 1943 se trasladó a los Estados Unidos, donde se sumergió en la poesía del modernismo angloamericano. En 1945 ingresó al Cuerpo Diplomático de México y es destinado a París, donde colabora activamente con el movimiento surrealista. En 1962 fue nombrado embajador de la India, hito importante en la vida y en la obra del poeta, presente en las tales como El monogramático y Ladera Este. En 1968 dimitió de su cargo como protesta por la represión sangrienta a una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México. Desde entonces, Paz ha continuado su obra y fundado los importantes revistas Plural en el 71 hasta 1976 y Vuelta a partir de 1976, su poesía Libertad bajo palabra, Salamandra Blanca, Ladera Este, Árbol Adentro y Pasado en Claro, etcétera, etcétera. Se recogió en obra poética en 1935-1988. Su extensa obra ensayística comprende, entre otros títulos, El laberinto de la soledad. En 1950, El arco y la lira. En 1956, Las perras del olmo. En 1957, Cuadribio. De 1965, Conjunciones y disyunciones. En 1969, Apariencia desnuda. La obra del Marcel Duchamp. En 1973, El signo y el garabato. En 1973, Los hijos del limo. En 1974, Inmediaciones. En 1979, Sor Juana Inés en la cruz o Las trampas de la fe. En 1982, Sombras de obras. 1983, Hombres en tu siglo. 1984, La otra voz. Poesía de fin del siglo. En 1990, Itinerario. En 1993, La llama doble, Amor y erotismo. En 1994 y Vislumbres de la India. En 1995, su obra ha sido traducida a inglés, francés, alemán, italiano, checo, polaco, portugués y japonés, entre otros. Paz recibió el premio Cervantes de 1981 y el premio Nobel de 1990. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Prólogo. Por razones que no escaparán al lector apenas recorre estas páginas, y también para subrayar mis deudas con nuestros clásicos, el título de este volumen de mis obras es el de una novela de Lope de Vega, El peregrino en su patria. Mi peregrinación no fue como lo del personaje de Lope, por ciudades y campos. Fue un viaje mental realizado en la soledad de mi cuarto. Este libro reúne mis escritos sobre México en los dominios de la antropología y la historia, la moral y la política. Así, por una parte, colinda con los dos volúmenes que seguirán a estas ideas y costumbres, 1 y 2, y que tratan temas semejantes aunque fuera del ámbito mexicano. Por otra, con 3 volúmenes publicados ya que en esta colección, Generaciones y Semblanzas, Literatura Mexicana, Sor Juan Inés de la Cruz y Las trampas de la fe y Los privilegios de la vista segunda, Arte de México. Fue relativamente fácil ordenar los volúmenes consagrados a la literatura y las artes. Bastó con atenerse a la cronología y a los asuntos, pero en este volumen no se pudo seguir estrictamente el criterio cronológico y temático. La materia misma, por su carácter sucesivo y fluido, es rebelde a las clasificaciones, sobre todo si se trata, como ocurre con frecuencia, de reflexiones sobre el tiempo presente. Al comenzar sus comentarios sobre la Constitución romana, Polibio dice:
Es imposible formular un juicio válido en bien o mal sobre cualquier hecho histórico si no se tiene en cuenta el momento en que se produce. Si la situación cambia, los juicios de los historiadores, por más penetrantes y justos que parezcan, resultan desatinos inadmisibles. El carácter acusadamente temporal de los textos que forman el peregrino en su patria obliga a un tipo especial de lectura. El lector debe tener presente que lee textos fechados y así que debe leerlos con ojos históricos. Por ejemplo, en un pasaje de Crítica de la Pirámide alude a las dictaduras militares de Argentina y Uruguay, en otro la de Somoza y en lo más de lo Franco. Todo eso ya es historia pasada, pero no solo han cambiado los regímenes de muchos países, sino que casi todos han experimentado cambios que son, si menos visibles, más profundos. Por último, mis opiniones de hoy no son siempre las de aquel que en 1949 escribía El laberinto de la soledad. En cambio, otras se han fortalecido con los años. Era imposible atiborrar de notas y aclaraciones el texto. Preferí confiar en la cordura de mis lectores. No he mencionado otra dificultad, la imbricación de los asuntos y los temas. Tal vez es la más grave. La idea fija que ha sido y es México para mí se dispersa en estas páginas en una serie de preguntas y respuestas que se cruzan y se repiten. Cada alianza es una bifurcación, cada repetición es una variación. Todo se comunica en este libro. Las reflexiones sobre la familia y la figura del padre se enlazan con la naturalidad de los comentarios en torno a la demografía. La crítica del centralismo contemporáneo nos lleva a Tula y a Teotihuacán. El tradicionalismo guadalupano y el prestigio de la imagen de la madre de la sensibilidad popular se iluminan cuando se piensa en las diosas precolombinas. La corrupción gubernamental es un rasgo premoderno de nuestra sociedad que viene del patrimonialismo de Nueva España. La persistencia del patrimonialismo, a su vez, se explica por los siglos de simbios entre el poder y la familia tradicional mexicana. Polibio hablaba de los desatinos, olvidó las repeticiones y las contradicciones. Ojalá que las primeras no sean demasiadas y que las segundas sean fecundas. Imbricaciones, aleaciones, divagaciones, repeticiones, colisiones, idas y venidas. ¿Cómo evitarlas? Este libro no es la exposición ordenada de esta idea o una teoría. Es una colección de ensayos y artículos, meditaciones y sondeos sobre un tema único, México, sus pasados, su presente. Escrito a lo largo del medio siglo, es una suerte de diario, pero no un diario de los sucesos de una vida, sino de las vicisitudes mentales y afectivas de la relación, no siempre feliz, de un escritor con su patria, diario de una peregrinación. ¿En busca de qué o de quién? ¿En busca de México, de mí mismo? Tal vez de un lugar a México, mi lugar, o de lugar en mí de México. La peregrinación comenzó con una sensación de extrañeza y con una pregunta. ¿Yo soy el extraño o esta tierra que llamo mía es una tierra ajena? Esta pregunta es tan antigua como los hombres. Las religiones la han respondido casi siempre de la misma manera. Esta tierra no es tu tierra verdadera, sino el lugar de tu exilio. Tu patria está allá, fuera de este mundo. Los gnósticos decían que el verdadero nombre del hombre es el halógeno, el otro, el de allá. No somos de aquí, pero tampoco somos de allá. Nuestras vidas son continuo peregrinaje entre el aquí y el allá. Cualesquiera que sean los nombres que den las religiones y las filosofías a estos dos sitios, la pregunta sobre México no es sino una variante de la pregunta original que todos los hombres se han hecho. Y en el fondo, fue y es una pregunta sobre mí mismo. ¿Qué busca el peregrino al reconocer su patria? ¿El lugar de su nacimiento o el de su fin? Tal vez busca su destino, tal vez su destino es buscar. Escribí las líneas anteriores de 1986. Al releerlas ahora, 6 años después, vuelven a mi memoria 3 momentos de mi niñez. Me marcaron para siempre y todo lo que he escrito acerca de mi país no ha sido, quizá, sino la respuesta a estas experiencias de infantil desamparo. Respuesta incansablemente reiterada y en cada ocasión distinta. La primera experiencia es también mi primer recuerdo. ¿Qué edad tendría? No sé, 3 o 4 años quizá. En cambio es muy vivida la memoria del lugar. Una pequeña sala cuadrangular en una vieja casona de Mixcoac. Mi padre se había ido a la revolución
como se decía entonces, y mi madre y yo nos refugiábamos con mi abuelo, Irene Paz, patriarca de la familia. Las vicisitudes de aquellos años lo habían obligado a dejar la ciudad y trasladarse a la casa de campo que poseía en Mixcoac. Yo viví y crecí en ese pueblo, aunque no en la misma casa, salvo una temporada que pasé en Los Ángeles. Lo dejé cuando acabó de cumplir los 23 años. La casa todavía existe y hoy es un convento de religiosas. Hace poco la visité y apenas sí pude reconocerla. Las monjas han convertido en celdas de estancias y el jardín, en capilla, la terraza. No importa, queda la imagen y queda la sensación de extrañeza y desamparo. Veo una figura borrosa, un bulto infantil perdido en un inmenso sofá circular de gastadas sedas, situado justo en el centro de la pieza. Con cierta inflexibilidad, cae la luz de un alto ventanal. Deben ser las 5 de la tarde, pues la luz no es muy intensa. Muros empapelados de un desvaído amarillo con dibujos de guirnaldas, tallos, flores, frutos, emblemas del tedio. Todo real, demasiado real, todo ajeno, cerrado sobre sí mismo. Una puerta da al comedor, otra a la sala y a la tercera, lateral y con vidrieras. A la terraza las 3 están abiertas. La pieza servía de antecomedor, rumor de risas, voces, tintineo de vajillas. Es día de fiesta y celebran un santo o un cumpleaños. Mis primos y primas mayores saltan en la terraza. Hay un ir y venir de gente que pasa al lado del bulto sin detenerse. El bulto llora. Desde hace siglos llora y nadie lo oye. Él es el único que oye su llanto. Se ha extraviado en un mundo que es, a un tiempo, familiar y remoto, íntimo e indiferente. No es un mundo hostil, es un mundo extraño, aunque familiar y cotidiano, como las guirnaldas de la pared impasible, como las risas del comedor instante e interminable. ¿Oíste llorar en medio de la sordera universal? No recuerdo más. Sin duda mi madre me calmó. La mujer es la puerta de reconciliación con el mundo. Pero la sensación no se ha borrado ni se borrará. No es una herida, es un hueco. Cuando pienso en mí, lo toco. Al palparme, lo palpo. Ajeno siempre y siempre presente. Nunca me deja presencia sin cuerpo. Mudo, invisible, perpetuo, testigo de mi vida. No me habla, pero yo a veces oigo lo que su silencio me dice. Esa tarde comenzaste a ser tú mismo. Al descubrirme, descubriste tu ausencia. Tu eco te descubriste. Ya lo sabes, eres carencia y búsqueda. Los azares de la guerra civil llevaron a mi padre a los Estados Unidos. Se instaló en Los Ángeles, en donde vivía una numerosa colonia de desterrados políticos. Un tiempo después lo seguimos mi madre y yo. Apenas llegamos, mis padres decidieron que fue al kindergarten del barrio. Tenía 6 años y no hablaba una sola palabra de inglés. Recuerdo vagamente el primer día de clases. La escuela con la bandera de los Estados Unidos, el salón desnudo, los pupitres, las bancas duras y mi azoro entre las ruidosas curiosidades de mis compañeros y la sonrisa afable de la joven profesora que procuraba aplacarlos. Era una escuela angloamericana y solo 2 de los alumnos eran de origen mexicano, aunque nacidos en Los Ángeles. Aterrorizado por mi incapacidad para comprender lo que se me decía, me refugié en el silencio. Al cabo de una eternidad llegó a la hora del recreo y del lunch. Al sentarme a la mesa descubrí con pánico que me faltaba una cuchara. Preferí no decir nada y quedarme sin comer. Una de las profesoras, al ver intacto mi plato, me preguntó con seña la razón. Musité, cuchara, señalándola de mi compañero más cercano. Alguien repitió en voz alta, cuchara. Carcajadas y a la gravia. Cuchara, cuchara. Comenzaron las deformaciones verbales en el coro de las risotadas. El bedel impuso silencio, pero a la salida, en el arenoso patio deportivo, me rodeó el griterío. Algunos se me acercaban y me echaban a la cara, como un escupitajo. La palabra infame, cuchara. Uno me dio un empujón. Yo intenté responderle y de pronto me vi en el centro de un círculo. Frente a mí, con los puños cerrados y en actitud de boxeo, mi agresor me retaba gritándome, cuchara. Nos liamos a golpes hasta que nos separó un bedel. Al salir nos reprendieron. No entendí ni jota del engaño y regresé a mi casa con la camisa desgarrada.
3 rasguños y un ojo entrecerrado. No volví a la escuela durante 15 días. Después, poco a poco, todo se normalizó. Ellos olvidaron la palabra cuchara y yo aprendí a decir spoon. Cambió la situación política de México y volvimos a Mixcoac. Fieles de las tradiciones familiares, mis padres me matricularon en un colegio francés de la Orden de la Salle, aunque yo hablaba el inglés. No había olvidado el español, sin embargo, mis compañeros no tardaron en decir que era un extranjero, un gringo, un franchute o un gachupín. Les daba lo mismo. El saberme recién llegado de los Estados Unidos y mi facha, pelo castaño, tez y ojos claros, podrían tal vez explicar su actitud. No enteramente, mi familia era conocida en Mixcoac desde principios del siglo y mi padre había sido diputado por esa municipalidad. Volvieron las risitas y las risotodas, los apodos y las peleas, a veces en el campo de fútbol del colegio y otras con callejuela cercana a la parroquia. Con frecuencia regresaba a mi casa con un ojo amoratado, la boca rota o la cara rasguñada. Mis familiares se inquietaron, pero con buen acuerdo decidieron no intervenir. Las cosas se calmarían poco a poco. Por sí mismas así fue, aunque la inquina persistió. El menor pretexto bastaba para que volviesen a brotar las acostumbradas invectivas. La experiencia de Los Ángeles y de México me apesadumbraron durante muchos años. A veces pensaba que era culpable. Con frecuencia somos cómplices de nuestros persecutores y me decía, si yo no soy de aquí ni de allá, entonces ¿de dónde soy? Yo me sentía mexicano. El apellido Paz aparece en el país desde el siglo XVI, al otro día de la conquista, pero los no me dejaban serlo. En una ocasión acompañé a mi padre a una visita a un amigo al que con razón admiraba, Antonio Díaz Soto y Gama, el viejo y quijotesco revolucionario zapatista. Estaba en su despacho con varios amigos y al verme exclamó dirigiéndose a mi padre, «Caramba, ¿no me habías dicho que tenías un hijo visigodo?» Todos se rieron de la ocurrencia, pero yo la oí como una condena. Aunque el trasfondo de las 3 experiencias es semejante, el sentimiento de separación, cada una es distinta. La primera es universal y común a todos los hombres y las mujeres. Los teólogos, los filósofos y los psicólogos han escrito muchas páginas sobre ella. Han sido un tema de elección de grandes poetas y los novelistas nos han cesado de explorar sus vericuetos. Somos hijos de Adán, el primer desterrado. La experiencia nos enfrenta a la indiferencia universal, la del cosmos y la de nuestros semejantes. Al mismo tiempo, es el origen de la sed de totalidad y participación que todos padecemos desde nuestro nacimiento. La segunda y la tercera son de orden histórico y son consecuencia de esa realidad que es la materia prima de la organización política. El grupo humano, la comunidad. Nada más natural que un niño mexicano se siente extraño en una escuela norteamericana, pero es atroz que los otros niños, por el mero hecho de ser extranjero, lo injurien y lo golpeen. Atroz, natural y tan antiguo como las sociedades humanas. No en balde los suspicaces atenienses inventaron el delito de ostracismo para los sospechosos y el extranjero es siempre un sospechoso. La tercera experiencia se inscribe en esta última categoría. Yo no era claramente un extranjero, pero por mi apariencia y otras circunstancias físicas y morales, era un sospechoso. Así mis compañeros me condenaron al destierro, no fuera de mi patria, sino dentro de ella. No soy, por supuesto, el primero que ha sufrido esta condena, tampoco seré el último. Sin embargo, aunque es un hecho que pertenece a todos los tiempos y a todos los sitios, unos pueblos son más propensos que los otros a descubrir sospechosos por todas partes y a condenarlos con el ostracismo fuera y dentro de la ciudad. Ya mencioné a los atenienses, otro pueblo corroído por las sospechas del mexicano. El fondo psicológico de esta propensión a sospechar es la suspicacia. Trátese de un griego del siglo V a.C. o de un mexicano del siglo XX. La suspicacia es la expresión de un sentimiento de inseguridad. En épocas de crisis y disturbios sociales, florece la desconfianza. Robespierre, llamado por uno de los incorruptibles y por otros el tirano, fue una encarnación de la suspicacia disfrazada de vigilancia revolucionaria. En el siglo XX los bolcheviques repitieron y exageraron el modelo
En cambio, uno de los rasgos de Julio César que más sorprendieron a los antiguos fue su confianza. Unos los admiraron por ella y otros lo vituperaron. Un dictador confiado es un escándalo político y una contradicción moral. La suspicacia es hermana de la malicia y ambas son servidoras de la envidia. Si las circunstancias públicas son propicias, todas estas malas pasiones se vuelven cómplices de las inquisiciones y las represiones. La delación y la calumnia son las alcahuetas del tirano. En México la suspicacia y la desconfianza son enfermedades colectivas. En mi juventud fui testigo del acoso que sufrieron los escritores llamados por la revista que editaban, contemporáneos. Se les acusó de ser extranjerizantes, cosmopolitas, afrancesados, y en suma de no ser mexicanos. Eran un cuerpo extraño y enfermizo, incrustado en nuestra literatura. Había que expulsarlo de la República de las Letras. En la época que hacía plural con un grupo de amigos, un joven filósofo marxista también pidió nuestra expulsión del discurso político. La ortodoxia ideológica y la ortodoxia sexual salían siempre con la xenofobia. Los contemporáneos fueron acusados de estetas reaccionarios y motejados de maricones. Hoy los jóvenes escritores exaltan su memoria y escriben sobre ellos ensayos fervientes. Pocos recuerdan que, mientras vivieron, fueron vistos como sospechosos y sentenciados al exilio interior. Años después yo dejé de ser testigo de las malignidades de la suspicacia y me convertí en objeto de campañas semejantes. Aunque tal vez más feroces, a las viejas malevolencias se unieron las pasiones políticas. Por otro, esto no es extraño que desde mi adolescencia me intrigase la suspicacia mexicana. Me pareció la consecuencia de un conflicto interior. Al reflexionar sobre su naturaleza, encontré que, más que un enigma psicológico, era el resultado de un trauma histórico enterrado en las profundidades del pasado. La suspicacia en vela perpetua cuida que nadie descubra el cadáver y lo desentierre. Esa es su función psicológica y política. Ahora bien, si la raíz del conflicto es histórica, solo la historia puede aclararnos el enigma. La palabra historia designa ante todo un proceso, y quien dice proceso dice búsqueda, generalmente inconsciente. El proceso es búsqueda porque es movimiento, y todo movimiento es un ir ¿hacia dónde? No es fácil responder a esta pregunta. Los supuestos fines de la historia se han ido desvaneciendo unos tras otros. Tal vez la historia no tiene ni finalidades ni fin. El sentido de la historia somos nosotros, que la hacemos y que al hacerlas nos deshacemos. La historia y sus sentidos terminarán cuando el hombre se acabe. Sin embargo, aunque es imposible discernir fines en la historia, no lo es afirmar en la realidad del proceso histórico y de sus efectos. La suspicacia es uno de ellos. Lo que llamado la búsqueda es la tentativa por resolver ese conflicto que la suspicacia preserva, sin darme claramente cuenta de lo que hacía movido por una intuición y agujoneada por la memoria de mis 3 experiencias. Quise romper el velo y ver. Mi acto era una interrogación que me unía al proceso inconsciente de la historia, es decir, a la búsqueda en que consciente finalmente el movimiento histórico. Mi interrogación me insertaba en la búsqueda, me hacía parte de ella. Así lo que comenzó como una meditación íntima se convirtió en una reflexión sobre la historia de México. La reflexión asumió la forma de una pregunta, no solo acerca de los orígenes, en dónde y cuándo comenzó el conflicto, sino también sobre el sentido de la búsqueda que es la historia de México y la de todos los hombres. Cierto, nadie sabe con certeza qué es lo que buscamos, pero todos sabemos qué buscamos. Hace falta saber algo más. En el recurso de la reflexión, mis 3 experiencias infantiles revelaron su naturaleza dual. Eran íntimas y colectivas, mías y de todos. Durante milenios, el continente americano vivió una vida aparte, ignorado e ignorante de otros pueblos y de otras civilizaciones. La expansión europea del siglo XVI rompió el aislamiento. La verdadera historia universal no comienza con los grandes imperios europeos y asiáticos, con Roma o con China, sino con las exploraciones de los españoles y portugueses. Desde entonces los mexicanos somos un fragmento de la historia del mundo. Mejor dicho, somos hijos de este momento, en que las distintas historias de los pueblos y las civilizaciones desembocan en la historia universal. El descubrimiento de América inició la unificación del planeta. El acto que nos fundó tiene 2 caras. La conquista y la evangelización. Nuestra relación con él es ambigua y contradictoria.
como el acto mismo y sus dos emblemas, la espada y la cruz. No menos ambigua es nuestra relación frente a la civilización mesoamericana. Su espectro había nuestros sueños, pero ella reposa para siempre en el gran cementerio de las civilizaciones desaparecidas. Nuestra cuna fue un combate. El encuentro entre los españoles y los indios fue simultáneamente para emplear la viva y pintoresca imagen del poeta Jauregui, túmulo y tálamo. Tal vez por influencia familiar desde la niñez me apasionó la historia de México. Mi abuelo, autor de novelas históricas según el gusto del siglo XIX, había reunido un buen número de libros sobre nuestro pasado. Un tema me interesó. Entre todos, el choque entre los pueblos y las civilizaciones. Las naciones del antiguo México vivieron en guerra perpetua unas contra otras, pero solo hasta la llegada de los españoles se enfrentaron realmente con el otro, es decir, con una civilización distinta a la suya. Más tarde, ya en el periodo moderno, tuvimos encuentros violentos con los Estados Unidos y con la Francia del Segundo Imperio. A pesar de que la influencia de la cultura francesa fue muy viva en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX, la guerra con Francia no tuvo consecuencias políticas ulteriores, tampoco psicológicas. Ocurrió lo contrario con España y con Estados Unidos. Nuestra relación con estas naciones ha sido polémica y obsesiva. Cada pueblo tiene sus fantasmas. Francia para los españoles, Alemania para los franceses. Los nuestros han sido España y los Estados Unidos. El fantasma de España ha perdido cuerpo y su influencia política y económica se ha desvanecido. Su presencia es psicológica. Verdadero fantasma, recorre nuestra memoria y enciende nuestra imaginación. Los Estados Unidos sí son una realidad, pero una realidad tan vasta y poderosa que colinda con el mito y para muchos con la obsesión. La querella entre hispanistas y antihispanistas es un capítulo de la historia intelectual de los mexicanos, también de su historia política y sentimental. El bando de los antihispanistas no es homogéneo. Unos son adoradores de las culturas mesoamericanas y condenan a la conquista como un genocidio. Otros, menos numerosos descendientes de los liberales del siglo XX, profesan un igual desdén de las dos tradiciones, la india y la española, ambas obstáculos en el camino hacia la modernidad. Fui familiar de esa disputa desde mi niñez. Mi familia paterna era liberal y además indigenista antiespañola por partida doble. Aunque mi madre era española, detestaba las discusiones y respondía a las diatribas con una sonrisa. Yo encontraba sublime su silencio, más contundente que un tedioso alegato, en la biblioteca de mis abuelos. Por lo demás, abundaban los libros con argumentos contrarios a su moderado antihispanismo y al más acusado de mi padre. Los dos identificaban al pasado novohispano con la ideología de sus enemigos tradicionales. Los conservadores, galdos, de desengaño, esa pelea era también española. El antiespañolismo de mis familiares era de orden histórico y político, no literario. Entre los libros de mi abuelo estaban los de nuestros clásicos. Además, él admiraba a los liberales españoles del siglo pasado. Mi adolescencia y mi juventud coincidieron con el fin de la monarquía y los primeros años de la República. Un periodo de verdadero esplendor de las letras españolas. La lectura de los grandes escritores y los poetas de esos años acabó por reconciliarme con España. Me sentí parte de esa tradición, pero no de una manera pasiva, sino activa y, a ratos, polémica. Descubrí que la literatura escrita por nosotros, los hispanoamericanos, es la otra cara de la tradición hispánica. Nuestra literatura comenzó por ser afluente de la española, pero hoy es un río poderoso. Cervantes, Quevedo y López se reconocerían en nuestros autores. La disputa entre hispanistas y antihispanistas me pareció un pleito anacrónico y estéril. La guerra de España, un poco más tarde, cerró para siempre el debate, al menos para mí y para muchos como yo. Fui partidario apasionado de los republicanos. En 1937 estuve en España por primera vez, en varios escritos en prosa y en algunos poemas, y hablaba de mi encuentro con su gente, sus paisajes, sus piedras. No descubrí a España, la reconocí y me reconocí. Mi experiencia con la realidad norteamericana fue también, a su manera, una confirmación.
En mi niñez había vivido en California, pero el verdadero encuentro comenzó en 1943 y se prolongó hasta diciembre de 1945. Viví en San Francisco y en Nueva York. Pasé un verano en Vermont y 2 semanas en Washington. Desempeñé oficios diversos, traté toda clase de gente. Pasé estrecheces, conocí días de exaltación y otros de abatimiento. Leí incansablemente a los poetas ingleses y norteamericanos. Y en fin comencé a escribir unos poemas libres de la retórica que asfixiaba la poesía que en esos años escribían los jóvenes en Hispanoamericana y en España. En una palabra, volví a nacer. Nunca me había sentido tan vivo. Eran los años de la guerra y los norteamericanos pasaban por uno de los grandes momentos de su historia. En España conocía la fraternidad ante la muerte, en los Estados Unidos la cordialidad ante la vida. Simpatía universal que tiene sus raíces no en el puritanismo, que, maniático de la pureza, es una ética de la separación, sino en el panteísmo romántico de Emerson y en la efusión cósmica de Whitman. En España algunos españoles me reconocieron como uno de los suyos. En los Estados Unidos algunos norteamericanos me acogieron como un hermano desconocido que hablaba su lengua con un acento extraño y una sintaxis bárbara. Mi admiración y simpatía por los norteamericanos tenía un lado oscuro. Era imposible cerrar los ojos ante la situación de los mexicanos, los nacidos allá y los recién llegados. Pensé en los años pasados en Los Ángeles, en los trabajos de mi padre para abrirse paso en el destierro. En mi madre, hormiga providente, pero hormiga que cantaba como una cigarra. Aunque no sufrimos las penalidades de la mayoría de los inmigrantes mexicanos, no era necesario mucha imaginación para comprenderlos y simpatizar profundamente con ellos. Me reconocí en los pachucos y en su loca rebeldía contra su presente y su pasado. Rebeldía resuelta no en una idea, sino en un gesto. Recurso del vencido, el uso estético de la derrota, la venganza de la imaginación. Volví a la pregunta sobre mí y mi destino de mexicano, la misma que me había hecho en México, leyendo a Ortega y Gasset o conversando con Jorge Cuesta en patio de San Ildefonso. ¿Cómo contestarla? Antes de abandonar México, un año antes, había escrito para un diario una serie de artículos en los que trataba asuntos más o menos conectados con la pregunta que me atormentaba. Ya no me satisfacían. Ignoraba entonces que esas notas y mis encuentros con España y con los Estados Unidos eran con una preparación para escribir El laberinto de la soledad. Llegué a París en diciembre de 1945. En Francia los años de la segunda posguerra fueron de penuria, pero de gran animación intelectual. Fue un periodo de gran riqueza, no tanto en el dominio de la literatura propiamente dicha, la poesía y la novela, como el de las ideas y el ensayo. Yo seguía con ardor los debates filosóficos y políticos. Atmósfera encendida, pasión por las ideas, rigor intelectual y asimismo una maravillosa disponibilidad. Al poco tiempo encontré amigos afines a mis preocupaciones intelectuales y estéticas. En aquel medio cosmopolita, franceses, griegos, españoles, rumanos, argentinos, norteamericanos, respiré con libertad. No era de allí y sin embargo sentí que tenía una patria intelectual, una patria que no me pedía papeles de identidad. Pero la pregunta sobre México no me abandonaba. Decidió enfrentarme a ella. Me tracé un plan, nunca logré seguirlo del todo y comencé a escribir Era el verano de 1949, la ciudad se había quedado desierta y mi trabajo en la embajada mexicana, en donde yo tenía un empleo modesto, había disminuido la distancia, me ayudaba. Vivía en un mundo alejado de México e inmune a sus fantasmas. Tenía para mí las tardes de los viernes y enteros los sábados y los domingos y las noches. Escribía con prisa y fluidez, con ansia de acabar pronto y como si en la última página me esperase una revelación. Jugaba una carrera contra mí mismo. ¿A quién o qué iba a encontrar al final? Conocía la pregunta, no la respuesta. Escribir se volvió una ceremonia contradictoria, hecha de entusiasmo y de rabia, simpatía y angustia. Al escribir me vengaba de México. Un instante después mi escritura se volvía contra mí y México se vengaba de mí. Nudo inextricable, hecho de pasión y de lucidez, odio et amo. En otras ocasiones me he referido a los defectos y lagunas del laberinto de la soledad,
Los primeros son congénitos, la consecuencia natural de mis limitaciones. En cuanto a las últimas, he procurado remediarlas en diversos escritos. Como podrá ver el lector de este libro, la mayor omisión es la de Nueva España. Las páginas que dedico son insuficientes. Les he empleado en varios textos de este libro y principalmente en la primera parte de mi estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz y el mundo prehispánico. Creo que mis ensayos sobre el arte antiguo de México son algo más que meros estudios de estética. Son una visión de la civilización mesoamericana. Dicho esto, confieso que la concepción central del laberinto de la soledad me sigue pareciendo válida. El libro no es un ensayo sobre una quimérica filosofía del mexicano, tampoco una descripción psicológica ni un retrato. El análisis parte de unos cuantos rasgos característicos para que seguida transformarse en una interpretación de la historia de México y de nuestra situación en el mundo moderno. La interpretación me parece válida, no exclusiva ni total. Hay otras interpretaciones y entre ellas algunas o pueden ser igualmente válidas. No excluyen a la mía porque ninguna es global ni final. La comprensión histórica es, por naturaleza, parcial. Trátense de Tucídides o de Vico, de Marx o de Toynbee. Todas las visiones de la historia son un punto de vista. Naturalmente, no todos los puntos de vista son válidos. Entonces, ¿por qué me parece válido el mío? Pues porque la idea que lo inspira, el ritmo doble de la soledad y la comunión, el sentirse solo, escindido, el desear reunirse con los otros y con nosotros mismos, es aplicable a todos los hombres y a todas las sociedades, aunque cada individuo es único y cada pueblo es diferente. Todos atraviesan por las mismas experiencias. Por eso es legítimo presentar la historia de México como una sucesión de rupturas y uniones. La primera fue la conquista. La primera y la decisiva fue un choque entre dos civilizaciones y no, como ocurriría después, dentro de la misma civilización, a su vez la primera reunión o reconciliación, respuesta a la violenta ruptura de la conquista, consistió en la conversión de los vencidos a una fe universal, el cristianismo. Desde entonces las rupturas y las reuniones se han sucedido. Sería ocioso enumerarlas. No es arbitrario ver una historia como un proceso regido por el ritmo o la dialéctica de lo cerrado y lo abierto, de la soledad y de la comunión. No es difícil advertir, por otra parte, que el mismo ritmo rige la histórica de otros pueblos. Pienso que se trata de un fenómeno universal. Nuestra historia no es sino una de las versiones de este perpetuo separarse y unirse con ellos mismos que ha sido y es la vida de todos los hombres y los pueblos. El proceso de sucesivas rupturas y reuniones puede verse también, para emplear una analogía con la física, como una serie de explosiones. La moderna cosmología nos ha familiarizado con la idea de una materia infinitamente concentrada y que al llegar a cierto punto extremo de densidad estalla y dispersa. Las explosiones históricas son semejantes al Big Bang. Una sociedad encerrada en sí misma está destinada a estallar por la colisión de sus elementos. A la inversa de lo que ocurre en el cosmos, sujeto según parece una expansión sin fin. En la historia los elementos dispersos tienden a reunirse. Estas nuevas combinaciones se traducen, a su vez, en nuevas formas históricas. Si la ruptura no se resuelve en reunión, el sistema se extingue, absorbido generalmente por un sistema mayor. La historia de México se ajusta al primer modelo y puede verse como una sucesión de explosiones seguidas de dispersiones y reuniones. La última explosión, la más poderosa, fue la Revolución Mexicana. Conmovió a la fábrica social en su totalidad y logró, después de dispersarlos, reunir a todos los mexicanos en una nueva sociedad. La revolución rescató a muchos grupos y minorías que habrían sido excluidos tanto en la sociedad novohispana como de la republicana. Me refiero a las comunidades campesinas y en menor grado a las minorías indígenas. Además consiguió crear una conciencia de identidad nacional que antes apenas existía. En la esfera de las ideas y de las creencias logró la reconciliación de México moderno y del antiguo. Subrayó que fue una reconciliación no del orden intelectual, sino afectivo y espiritual. La revolución fue ante todo un logro político y social, pero también fue algo más, mucho más, un cambio radical en nuestra historia. Como la palabra cambio resulta equívoca, agrego que ese cambio fue un regreso. Quiero decir, fue una verdadera revuelta,
una vuelta a los orígenes. En ese sentido, el movimiento revolucionario continuó en una esfera psíquica distinta a la religiosa. El sincretismo de los siglos XIX y los siglos XVII, 17 a 18, 16 y 17, perdón, lo continuó sin que nadie se lo propusiera, ni los dirigentes ni el pueblo. Sin embargo, a todos los movía el mismo oscuro impulso, lógica de la historia o instinto popular. No es fácil saberlo. Lo cierto es que México se lanzó al encuentro de sí mismo. En un acto de necesaria ruptura, el liberalismo negó a la tradición novohispana y a la indígena. La revolución inició la reconciliación con nuestro pasado, algo que me parece no menos sino más imperativo que todos los proyectos de modernación. En esto reside tanto su originalidad como su fecundidad en el dominio de los sentimientos, las creencias, las letras y las artes. Para comprender su carácter único hay que recordar que nuestra revolución es muy poco a las ideológicas revolucionarias de los siglos XIX y XX. En este sentido fue la antítesis del liberalismo de 1857. Este último fue un movimiento derivado de ideas universales del origen europeo. Con ella los liberales se propusieron transformar de raíz a la sociedad. De ahí su hostilidad a las dos tradiciones, la España y la indígena. El liberalismo de 1857 fue una verdadera revolución y sus arquetipos fueron la Revolución Francesa y la de independencia de los Estados Unidos. En cambio, la Revolución Mexicana fue popular e instintiva. No la guió una teoría de la igualdad, estaba poseída por una pasión igualitaria y comunitaria. Los orígenes de esta pasión están no en las ideas modernas, sino en la tradición de las comunidades indígenas anteriores a la conquista y el cristianismo evangélico de los misioneros. Si se repasan las declaraciones y los discursos de los caudillos y líderes populares, sorprende, en primer término, la abundancia de referencias y citas del cristianismo primitivo. Los ejemplos más socorridos fueron el Sermón de la Montaña y la expulsión de los mercaderes del templo. También es notable la obstinación con que el movimiento campesino sostuvo como fundamento de sus aspiraciones las tradiciones comunitarias de los pueblos. Los campesinos pedían la devolución de sus tierras. ¿Se puede hablar de una ideología revolucionaria? La respuesta debe ser matizada. En primer término, la revolución atravesó por distintos momentos y en cada uno de ellos predominaron ciertos temas e ideas. Por ejemplo, en el primer periodo lo esencial parecía la reforma política, la instauración de una verdadera democracia. En otro momento fueron centrales las reivindicaciones sociales y las aspiraciones igualitarias. En otro más, la estabilidad política y el desarrollo económico, y así sucesivamente. A los cambios de ideario del tiempo deben añadirse las diferencias en el espacio, el movimiento. En él fue su primordialmente agrario y estaba inspirado en una tradición de lucha por la tierra comunal que venía de Nueva España y del pasado prehispánico. En el norte, el núcleo del movimiento estaba compuesto por rancheros, en las ciudades por la clase media. Además, a lo largo del proceso, la lucha armada entre los caudillos y las facciones, la revolución fue muchas revoluciones. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí dejo. Espero que de algo sirva para enterarse de los principios de todos nosotros. Aquí hay revoluciones y historias inventadas. De todo esto es necesario entender y aprender, porque hemos sido engañados por mucho tiempo, pero ha llegado la hora que tenemos que descubrir. Bueno, mis amados hermanos, ha hablado el hermano Fajardo. Que el Eterno lo bendiga siempre, siempre en manantiales del cielo, para cada uno de nosotros. Bye bye.